La semana pasada habíamos visto hasta el versículo 23 del capítulo 19 del segundo libro de Samuel y habíamos visto hasta cuando el rey David le dijo a Simeí que no moriría. Recordemos eso, ¿verdad? Que el rey David le juró que no moriría, es decir, le perdonó la vida, hizo misericordia con este hombre que anteriormente había al rey David lanzado piedras, al rey David lo había lanzado polvo, ¿verdad? Pero que en este tiempo, cuando él va al encuentro del rey David para cruzar ya, ¿verdad? El rey David iba a palacio, él se presenta y le pide perdón. Bueno, eso vimos la semana pasada, vimos cómo el rey hizo misericordia con este hombre que anteriormente había tratado muy mal al rey. Y eso nos dejó una enseñanza, ¿verdad? Para los que de pronto no estuvieron la semana pasada, nos dejó una enseñanza de cómo nuestro Rey de Reyes nos enseña del perdón, de la misericordia, ¿verdad? Hoy vamos a ver a partir del versículo 24. ¿Sí? Vamos a leer, vamos a ir mirando qué es lo que esta porción nos habla en este día. Dice el versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Bueno, aquí vemos el versículo 24. ¿Y por qué dice también Mefiboset? Porque recordemos que anteriormente vimos que había ido Simeí, ¿verdad? Que Simeí, los de la tribu de Judá, bueno, eso ya lo vimos la semana pasada. Aquí vamos a hablar un poquito de Mefiboset, ¿verdad? Dice también Mefiboset, ¿sí? Mefiboset, recordemos que era hijo de Jonathan. Mefiboset fue el último sobreviviente de la dinastía, del linaje, de la cera del rey Saúl. Vamos a recordar un poquito de Mefiboset, ¿verdad? Yo sé que ustedes se conocen muy bien este pasaje, conocen este pasaje a donde ya lo habíamos visto nosotros, ¿verdad? En Samuel capítulo 9, que vimos cómo David mostró bondad, ¿verdad? Hacia Mefiboset. Pero vamos a recordarlo rápidamente, porque aún hoy el Padre para este tiempo quiere hablarnos a través de esa porción de Mefiboset, de lo que vamos a recordar de Mefiboset, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso del 1 al 7. Ya lo hemos estudiado porque ya estamos en el capítulo 19, pero vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Vamos a recordar de Mefiboset. Dice, David preguntó, ¿hay alguien aún vivo de la familia de Saúl a quien, por amor a Jonathan, pueda mostrar bondad? Aquí vemos a un personaje, Jonathan, ¿verdad? El papá de Mefiboset. Recordemos que David con Jonathan hicieron un juramento, hicieron un pacto, ¿verdad? Ya eso lo vimos. Y en la muerte de Jonathan, ¿verdad? Recordó David que él había hecho ese pacto, ese juramento, ¿verdad? Con Jonathan. Y David recuerda y dice, hay alguien vivo de la familia de Saúl a quien por amor a Jonathan pueda mostrar bondad o por ese pacto que hice con Jonathan, por ese juramento que hice con Jonathan, hay alguien vivo de la familia de Saúl, hay alguien vivo de esta casa. Quizás ahora nosotros ya no nos encontramos con Jonathan ni con David. Hoy nos encontramos con el Todopoderoso. Él ha hecho pacto a través de la sangre de Yeshua para con todos nosotros.
¿Por amor de quién? Por amor a mí mismo, dice la palabra. Por amor a mí mismo he jurado, ¿verdad? El Padre también, nuestro Padre eterno, ha hecho un pacto. Y quienes entran a ese pacto por obediencia a sus instrucciones, no es que yo entro a ese pacto, ¿verdad? Simplemente por decir, ah, sí, yo acepté a Yeshua y listo. No, tiene que ver por obediencia a las instrucciones. Y vemos acá como un David recuerda lo que juró a Jonathan, ese pacto que hace y dice, yo quiero mostrar bondad. ¿Cuándo? Cuando él ya fue rey. Y dice que en la casa de Saúl hubo un sirviente llamado Siba, y ellos lo hicieron llamar hacia David, y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Y él respondió, a tu servicio. El rey le dijo, ¿hay alguno de la casa de Saúl que aún esté vivo a quien le pueda mostrar la misericordia de Adonai? Siba dijo al rey, todavía está el hijo de Jonathan con las piernas lisiadas. Voy a quedarme un ratito aquí, ¿verdad? Y es lo que en este tiempo nuestro abacados, nuestro Padre eterno, Él está buscando aquellos que no pueden caminar, no de forma literal, aquellos que están lisiados en algún área de su vida. ¿Qué tal su corazón? Ese corazón que no les permite avanzar, ese corazón que no les permite continuar en el reino. Esos lisiados que dice acá, las piernas de Mefiboset, sí, era forma literal acá, pero hoy quizás no son las piernas de una persona. Algunos están lisiados por algo que ha marcado su vida, por alguna situación que ha marcado su vida desde pequeños, desde niños, en su juventud, en su adolescencia. Aún están lisiados, muchos no pueden estar junto al rey, no pueden caminar porque su vida se ha lisiado, se ha lastimado, se ha fracturado, ¿sí? Se ha fragmentado una parte de su vida, muchos quizás con el alcohol, con la droga, muchos quizás de diferentes situaciones que han pasado en su vida y están fragmentados, lisiados, rotos, golpeados, ¿verdad? Pero acá hay algo hermoso que nos enseña esta porción, cómo David recuerda ese pacto y dice, hay alguien de esta familia, porque yo tengo un pacto con Jonathan, el hijo de Saúl, y quiero hacer misericordia. Hoy a través de Yeshua, quien murió en un madero, dio su sangre por su pueblo, también está ese pacto vigente. Somos nosotros muchas veces los que pisoteamos su sangre y no queremos entrar a ese pacto. No queremos entrar a gozar de sus promesas, a gozar de lo que dice su palabra. ¿Qué es lo que dice su palabra? Él restaura. No importa en qué área de tu vida estás lisiado. No importa qué área de tu vida ha sido fragmentada, golpeada. El Todopoderoso tiene un plan perfecto para redimirte, para perdonarte, para limpiarte, para sacarte de ese lodebar. Si lo hizo David, cuánto más nuestro Rey de Reyes no está buscando a esos lisiados para en este tiempo hacerlos sentar en su mesa. ¿Y que hay en la mesa del Rey? Ahí está ese pan de vida que es su palabra. Cuando a David le dicen que aún hay alguien, el rey le dice, ¿dónde está él? Y Siba responde, él está en la casa de Magir, el hijo de Amiel está en Lodebar. Veamos algo interesante acá. ¿Dónde está él? ¿Sí? Porque quizás usted y yo conocemos a muchos que están lisiados, fragmentados, golpeados, muchos que están marcados en su vida, ¿verdad? Y el rey los está llamando, el rey los está buscando. Y vamos a ver qué pasa acá. ¿A quién le preguntan? Le están preguntando a un Siba. Y él dice, está en Lodebar. Hay muchos que están en Lodebar. Y Lodebar no como una tierra, específicamente, de forma literal, una ciudad, por decirlo así. Hay Lodebares a donde están en la depresión. Hay Lodebar, es el Lodebar donde ya se acabaron sus sueños. Es el Lodebar donde solamente viven en angustia.
viven en depresión. Es el Lodebar, a donde quizás nada en su vida ha fructificado, nada en su vida han podido, ¿verdad?, realizar. ¿Por qué? Porque el Lodebar le quita los sueños, porque el Lodebar no les permite avanzar. ¿Dónde están aquellos que aunque tienen promesas, que aunque tienen una palabra de nuestro Padre, no han podido avanzar? ¿Y quiénes son ellos? En este tiempo los que tienen llamados, en este tiempo los que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde están aquellos que no tienen, verdad, esa esperanza? Quizás sus sueños quedaron atrás y dicen, ya no hay salida para mí, ya nada puedo hacer. Mefiboset, aunque venía de una cera, de una familia, de una descendencia de rey, porque su abuelo fue el rey Saúl, él estaba en un Lodebar. Muchos en este tiempo, aunque tienen una promesa del Todopoderoso, muchos en este tiempo, aunque han sido llamados, escogidos, tienen herencia, son partícipes de la herencia que el Todopoderoso nos ha entregado por medio de Yeshua, su Hijo, están en un Lodebar. Están en esos lugares sin sueños, están en esos lugares donde nada fructifica, en esos lugares a donde nunca van a poder ver ninguna multiplicación, en esos lugares a donde la tierra es seca, árida, y por más que siembres, nunca vas a ver frutos. Dice que David lo hizo llamar y lo tomó de la casa de Magir, el hijo de Amiel, en Lodebar. El rey en este tiempo también está llamando a muchos Mefiboset. El rey los manda a llamar, pero es ahí a donde los Mefiboset tienen que tomar la decisión, la determinación de querer caminar, de querer salir de Lodebar, porque el rey siempre llama, porque él está a la puerta llamando. Pero hay quienes se acostumbran tanto a Lodebar que no quieren salir de allí. Ellos prefieren vivir en esa tierra sin sueños o en esa condición, por llamarlo así, porque no lo veamos de forma literal, una tierra, en esa condición en la que se encuentran, porque les da miedo ir hacia lo nuevo que el Padre les está ofreciendo. Mefiboset, el hijo de Jonathan, ¿verdad? El hijo de Saúl, vino a David. Es decir, cuando el rey lo manda llamar, él se movió. Él quiso ir. Él dijo, yo quiero ir al llamado. Yo quiero ir con el rey. Él no le dio miedo porque, ¿qué tal él hubiese dicho? ¿Y qué tal si me matan? Yo soy el último sobreviviente. Yo no voy, yo me quedo aquí. Muchos por miedo a la muerte no acuden al llamado. Muchos por miedo del que dirán, de lo que van a dejar, del lugar donde están. En fin, muchos pondrán miles de pretextos y no quieren avanzar. Jonathan, perdón, Mefiboset no se dejó llenar de miedos. Mefiboset pudo haber dicho, si me presento delante de David, como soy el último sobreviviente de la dinastía de Saúl, de la familia de Saúl, del linaje real de Saúl, el rey David me puede matar. Eso no hizo Mefiboset. Mefiboset acudió al llamado. Si el rey te está mandando a llamar, no dudes en avanzar. Yo me imagino a Mefiboset temblando porque dice la palabra que cayó en Debru, cayó llorando, pero hizo reverencia ante David. Y David le dijo, Mefiboset, y él dijo, aquí está tu siervo. Mefiboset fue con una actitud humilde. Él no dijo, yo soy nieto de Saúl y ahora trátenme como parte de la familia real. Él dijo, aquí está tu siervo. Es el gran problema para muchos, que no quieren acercarse al reino en condición de siervo, sino que quieren posicionamiento. David le dijo, no temas porque estoy determinado a tratar con misericordia contigo por amor a Jonathan, tu padre. Y le dice algo hermoso, yo te restauraré toda la tierra de Saúl, tu padre, y tú siempre comerás pan en mi mesa.
Aquí vamos a ver una palabra interesante para cada uno de nosotros. ¿Qué área es la que tú necesitas ser restaurada? ¿Qué área de tu vida tú necesitas que sea restaurada? Ser restaurada es volver al diseño original. Ser restaurada es volver al inicio, al principio, ¿sí? Y sí, David le dice a Jonathan que por un pacto que hizo, le dice, perdón, a Mefiboset, que por el pacto que hizo con Jonathan, él estaba dispuesto a hacer misericordia y que le iba a restaurar lo que le pertenecía a Mefiboset. Usted se ha puesto a pensar que el Rey de Reyes, que nuestro eterno Elohim de Israel, él también en este tiempo está llamando a todos aquellos que quizás, aunque tengan llamados, aunque el Padre les ha hecho promesas, no se han determinado a salir de la condición a donde están. Muchos están en un lodebar de miedo, muchos están en un lodebar de inseguridad, de depresión, de duda, de confusión, en un lodebar a donde los ha atrapado, ¿verdad? Sus propios pensamientos y les ha hecho creer que es mejor permanecer allí que avanzar a lo que el Padre tiene para ellos. David le dice, no tengas miedo, porque lo que quiero hacer contigo es tratarte con misericordia, mostrarte misericordia. Quiero darte un lugar, quiero darte ese lugar en mi mesa para que comas pan en mi mesa. Muchos aún todavía no comen de ese pan de la mesa del rey. Muchos aún no están comiendo ese pan de vida que es la Torá. Y el rey sigue llamando y llamando a su pueblo para que salga de esa condición de lo de bar, de esa condición a donde la religión los ha dejado estancados por muchos años. Aquí vemos que David hizo misericordia con Mefiboset, sacándolo de lo de bar. Y no solo es que lo sacó, también él le prometió, ¿qué cosa? Restaurarlo y sentarlo a su mesa. Eso es lo que el Todopoderoso tiene para su pueblo. Ese es el llamado que está haciendo el Rey de Reyes a su pueblo para restaurar, volver al diseño original y para que se sientan a la mesa del Rey, para que tengan en la mesa del Rey ese pan de vida, ese pan fresco. Quizás hoy no tocaba ver esta porción porque ya la estudiamos, pero qué necesario es que recordemos a ese Mefiboset, porque el Padre nos sigue recordando que el llamado que Él nos hizo no es para que estemos en una religión, que el llamado que Él nos hizo es para sentarnos a su mesa, es para que seamos restaurados, porque por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Acabó un ciclo en Lodebar para Mefiboset e inició un nuevo ciclo en la casa del rey. Y es lo que el Todopoderoso está ofreciendo a su pueblo. Bueno, entonces mire acá, vemos que esta porción nos habla de la bondad de David hacia Mefiboset. Luego hemos visto también más adelante, ¿verdad? Ya en el capítulo 16 vimos a un Siba. Recordemos que David dejó al cuidado de Mefiboset, al cuidado de las tierras, a este Siba. Este fue el siervo de Mefiboset. Y cuando David estaba huyendo de Absalón, recordemos que Mefiboset se presenta a David llevándole provisiones y que Siba mintió a David y le dijo que Mefiboset lo había abandonado porque esperaba obtener algo del conflicto que había en ese momento entre David y Absalón. Siba no tenía un corazón que temía al Creador. Siba no tenía un corazón recto, no tenía un corazón de un verdadero siervo. ¿Por qué? Porque aquí engañó a su amo, engañó a Mefiboset.
Vemos acá lo que estamos leyendo en la porción, que cuando Mefiboset sale al encuentro de David, ¿sí? Dice que no había lavado sus pies, no había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día que el rey salió del palacio, o sea, desde el día que salió huyendo de Absalón hasta el día que volvió en Shalom. Aquí volvemos a ver a un Mefiboset en una condición deprimente, podemos decirlo así, porque dice que todo el tiempo que David abandonó el palacio por causa de Absalón, Mefiboset se sumió en una condición, podemos decir, de indigencia. Tremendo, ¿no? Dice que sus pies estaban sin lavar, sus uñas sin cortar, su barba crecida. Usted se imagina una barba alborotada, no se había recortado el bigote. Sus vestiduras sucias. ¿Por qué? Porque el rey ya no estaba en palacio. Mefiboset se había quedado solo porque Siba lo dejó abandonado. ¿Sí? Y esto a nosotros nos muestra algo muy importante, ¿sí? Mirar esta condición, primero lo que estudiamos cuando Mefiboset estaba en Lodebar, ¿verdad? Y luego, a pesar de que ya había sido, ¿verdad?, llevado al palacio, cuando David sale, cuando David huye, Mefiboset se queda por allí abandonado. ¿Qué pasó? Mefiboset vuelve a una condición deprimente. Y esto nos hace ver a nosotros como creyentes que estar lejos de la presencia del Rey Eterno, estar separados de Él, hace que el creyente adopte una condición espiritual en un estado de suciedad, porque así era como se veía Mefiboset. Usted se imagina todo el tiempo que no estuvo David en el palacio, él estaba sin sus pies sin lavar, sin sus uñas sin cortar, con su barba toda crecida, ¿verdad? Con unas vestiduras sucias porque dice que no se había lavado sus vestidos. Esa es la condición de un creyente. Voy a poner un ejemplo. Que dice, ay, yo sí tengo al Señor en mi corazón. Ay, yo sí soy creyente. Ay, yo sí oro. Pero ¿sabe algo? Lo que muestra verdaderamente una condición de un creyente que vive muy cerca del Todopoderoso, que tiene una comunión del Todopoderoso, su condición se muestra. Acá quizás era literalmente vestidura, ¿verdad? Sus pies, ¿verdad? Su aspecto físico, habla todo eso. Pero ¿qué pasa en lo espiritual? Si alguien solo de palabras dice que está o que tiene una comunión con el Todopoderoso, pero sus vestiduras están sucias. Y cuando hablo de vestiduras, estoy hablando de sus vestiduras espirituales. Están manchadas por el pecado, están sucias por todo aquello que vive día a día. Este de no lavarse los pies no es literal en este tiempo, sino que ¿dónde corren los pies de ese creyente? ¿Verdad? Ir a lugares a donde nosotros no podemos frecuentar hace que también los pies se enloden, se ensucien, estén llenos de fango, de pecado, de contaminación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida como creyente? Recordemos que el pecado es como trapo de inmundicia. Aquí vemos a un Mefiboset mostrándonos una condición, ¿verdad? De forma literal la leemos y nos muestra una condición de cómo estuvo él desde que el momento el rey se fue, Mefiboset se descuidó completamente. El rey ya no estaba en palacio, estaban separados ya, ya no lo veía y su condición volvió a un estado deprimente. Que no pase eso con nosotros. Que no sea solo de palabras, decir así, yo oro, yo leo, pero realmente estamos demostrando lo contrario. Yeshua dijo que separados de él, nada podemos hacer. Ahora veamos qué dice el verso 25. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset,
¿por qué no fuiste conmigo? Miren acá algo, ¿sí? Cuando Mefibosep se da prisa para ir a recibir al rey, eh, aquí quizás ignoraba la mentira que Siba le había contado al rey acerca de por qué no estaba Mefibosep cuando David abandonó Jerusalén. Y el rey le hace una pregunta, ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Sí? David, al ver a Mefibosep, le dice, ¿por qué? ¿Por qué no fuiste conmigo? Y es tremendo porque David lo que menos esperaba era que no esté un Mefibosep, ¿verdad? Porque la bondad que mostró David al llevarlo al palacio, al sentarlo en su mesa, lo que menos esperaba era que éste se quede del lado de Absalón, ¿verdad? Es decir, David esperaba que esté con él. Entonces, Siba hizo creer que Mefiboset se había quedado con Absalón, que estaba del lado de Absalón. Nosotros sabemos que no fue así. Sabemos que fue una mentira de Siba o que lo hizo por sus propios intereses, por sacar provecho del rey. Yo me imagino, ¿verdad? Esta pregunta de David, ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Por qué no estuviste conmigo? Y es que cuando el rey nos llama, nosotros no podemos quedarnos. Nosotros no podemos quedarnos por nuestros propios intereses o porque a mí me parece. El rey le dijo a Mefiboset, ¿por qué no fuiste? Claro, hasta aquí David ignoraba, ¿verdad? La mentira que Siba había comentado, lo que dijo. El rey también a nosotros nos pregunta, cuando él nos hace una convocatoria, cuando él nos hace un llamado, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no viniste? En fin, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que si Él nos ha sentado a su mesa, que si Él nos ha permitido comer ese pan, que solamente Él lo da, lo que menos nosotros podemos hacer es ser agradecidos. Nosotros le debemos todo a nuestro Rey, le debemos la vida, le debemos el hecho de que Él nos llamó, Él nos pasó de esas tinieblas a su luz admirable. Él es el que nos ha hecho partícipe de ese pan de Shabbat. Ahora que gustamos de ese pan de Shabbat, cuando Mefiboset escucha esto del rey, ¿verdad? ¿Por qué no fuiste conmigo? Mefiboset dice, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo, ¿verdad? ¿Qué pasaba acá? Mefiboset explicó a David que sus intenciones siempre fueron ir con el rey. Mefiboset le explicó a David que él aún le pidió a Siba que le apareje el asno para ir con el rey, porque él no podía hacerlo por su propia cuenta, porque él era cojo. Es decir, su cojera no le permitía caminar, necesitaba ayuda para trasladarse o para ir tras el rey. ¿Sí? Miremos acá algo importante. ¿Sí? Lo primero que expresa eh, es Mefiboset, o lo que le dice a David, es que Siba lo engañó. Qué tremendo. Siba le engañó, porque le había dicho, mira, aparéjame el asno, yo voy a montar en él, yo quiero ir al rey. Y es tremendo, porque en este tiempo hay muchos en la condición de Mefiboset. ¿Sabe por qué? Porque necesitan de un Siba para llegar hasta el rey. Mefiboset era cojo. Mefiboset no podía moverse. Su condición de cojera no le permitía. Y Siba era el encargado de ayudarlo para llegar hasta el rey. Su condición era imposible hacerlo por su condición.
¿verdad? ¿Y qué pasa en este tiempo con esos Mefiboset que ya hablábamos y decíamos que esos Mefiboset no es una condición de cojera natural? Hay muchos que tienen un impedimento espiritual que no les permite avanzar, pero que el Rey de Reyes ha puesto a disposición de esos Mefiboset aquellos como Siba. ¿Para qué? Para que lo ayuden. David dejó del lado de Mefiboset, del lado de Mefiboset, lo dejó a Siba y a su familia, a sus siervos, para que ayuden a ese Mefiboset que no lo podía hacer por su propia cuenta. Pero este hombre llamado Siba lo engañó. Este hombre llamado Siba no hizo o no cumplió la función, la asignación que David le había dado. ¿Sí? En este tiempo, el Rey de Reyes también ha puesto a disposición de aquellos paralíticos, cojos espirituales, aquellos que no pueden avanzar, ha puesto a disposición esos siervos para que ayuden a aquellos que como Mefiboset no pueden aún avanzar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con aquellos con ese corazón de Siba? Aquellos que como Siba solo se aprovechan de la condición de esos cojos espirituales, de esos que no pueden avanzar y están sacando provecho para ellos mismos, como lo hizo este Siba, lo dejó a un lado. Muchos han dejado a un lado la comisión de ir tras el necesitado. Muchos han dejado a un lado la comisión que el Rey de Reyes les ha entregado de ir a buscar a esos Mefiboset, de ir a ayudarlos a avanzar hacia donde está el Rey. ¿Por qué? Porque aquellos como Siba, que tienen el corazón llenos de codicia, solamente buscan provecho para ellos mismos y se aprovechan de la oportunidad o de la condición de ese que necesita. Verso 27 dice, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Elohim, haz pues lo que bien te parezca. Miren, aunque Mefiboset le cuenta que no se unió a David, no porque no quiso, sino porque le engañó Siba, ¿verdad? Porque le engañó, y no solamente le engañó, aquí él está diciendo, ha calumniado a tu siervo, ha calumniado delante del rey. ¿Por qué? Recordemos que Siba hizo entender o dio a entender al rey que Mefiboset se quedó aprovechando el momento, ¿verdad? Para sacar provecho en ese tiempo que Absalón se proclamó rey y lo calumnió, le hizo entender a David que ya lo había abandonado y que ahora se había ido al lado de Absalón, cosa que no fue así. Siba le dice, ha calumniado, pero aquí hay algo importante. Mefiboset reconoce la nobleza de David. Tremendo, ¿no? Aun cuando le cuenta todas las cosas, cómo sucedieron, él no le dice, bueno, rey, tú eres el rey, yo ya te conté la verdad, todas las cosas que te he dicho son verdad. Así es que devuélveme las tierras que le diste a Siba. No, él le dice que el rey haga como bien le plazca, como le parezca, porque el rey, mi señor el rey, es como un ángel de Dios, es como un ángel de Elohim. Mefiboset reconoce que David es el rey y él puede hacer conforme lo que crea, que juzgue como él quiera juzgar. Y en este tiempo nuestro Padre Eterno lo mismo hace con nosotros. No podemos enojarnos por nada de lo que Él haga o deje de hacer. Él es soberano.
Recordemos que lo que nos sostiene es su misericordia. Lo que nos sostiene es su bondad, es su misericordia. Mefiboset continúa hablando con David y le dice, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Qué tremendo esto. Mire, Mefiboset, mientras habla con David, le dice o reconoce que había una sentencia de muerte para toda la descendencia de Saúl, pero que a causa de la misericordia del rey, Mefiboset fue tratado con bondad. A causa de la misericordia de David, Mefiboset fue convidado a la mesa del rey. Yo quiero decirles hoy que quizás nosotros, ¿verdad? Venimos de familias a donde arrastraron por años iniquidad por causa de la idolatría. Venimos de familia, de una descendencia donde éramos dignos de muerte delante de nuestro Rey de Reyes. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Elohim, ¿verdad? Todos. Pero la misericordia del Padre ha sido tan grande que aunque éramos dignos de muerte, recordemos, Yeshua, nuestro Rey, hizo misericordia. Él fue el que pagó el precio en ese madero. Y Él también en ese madero, allí clavó, sepultó los decretos de muerte que pesaban sobre nosotros. ¿Cuáles eran esos decretos de muerte que pesaban sobre nuestras vidas? Aquí Mefiboset reconoce y dice, toda la casa de mi padre era digna de muerte. Toda la familia venía arrastrando una maldición, por ejemplo. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo ha sido el desarrollo de su familia? Quizás muchos pueden decir, mi abuelito murió de cáncer, mi mamá de cáncer, y ahora le tocaba a usted su linaje. Pero el Padre es tan bueno y lleno de misericordia que ese decreto de muerte que pesaba por causa de la idolatría, el pecado más grande, sí, el Todopoderoso nos convidó a su mesa y nos perdonó, nos lavó, nos limpió. Él ha hecho misericordia con nosotros. Nuestro Rey de Reyes también nos ha tratado con bondad. Mirar la historia, lo que cuenta la escritura acerca de David y Mefiboset, es también mirar qué ha hecho nuestro rey con nosotros, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató y de cuál decreto o de qué decreto de muerte que pesaba delante de nosotros es lo que él nos ha librado. ¿Qué es decreto de muerte pesaba? ¿Qué era lo que estaba allí? Y que cuando usted vino y entró en pacto con nuestro Padre, esos decretos de muerte fueron invalidados. Mefiboset reconoce que por misericordia del rey, él había sido convidado a la mesa. Y le dice, ¿qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? A pesar de que Mefiboset había sido calumniado delante de David, a pesar de que Mefiboset, ¿verdad? Dice, le dijo, fui engañado. Aquí vemos que Mefiboset no se defendió. Él no dijo, no, escúchame y tú tienes que darle un castigo a Siba. No, ¿sabe qué hace Mefiboset? Él sabía que David ya le había dado más de lo que merecía. Así que si David decidía quitarle todo, aún así él estaba bien. Pero resulta
que muchas veces nosotros como creyentes le reclamamos tanto a nuestro rey y le reclamamos y olvidamos que por misericordia Él nos convidó a su mesa. Nos olvidamos que por misericordia estamos vivos, porque pesaba un decreto de muerte sobre nosotros y sobre toda nuestra descendencia. Recordemos que Él hizo bondad y misericordia. No somos quienes para reclamar más. Quizás usted, como Mefiboset, fue engañado por alguien. Mefiboset fue engañado por Siba. Quizás usted, como Mefiboset, fue calumniado por alguien. ¿Qué le está pidiendo al rey? ¿Será que usted le está pidiendo castigo para el que le calumnió, para el que le engañó? ¿Qué está pidiendo usted? ¿O seremos como ese Mefiboset que dice, yo reconozco que yo era digno de muerte, que por misericordia ahora estoy sentado en tu mesa, tengo derecho de sentarme en tu mesa, porque tú hiciste bondad? No pidamos castigo, el rey es justo. No se defienda, deje que el rey actúe, deje que él haga como él quiere. Mefiboset no demandó a Siba. Mefiboset no se defendió, aunque lo calumnió, aunque habló mal de él, aunque lo engañó. Siba, Mefiboset no le dijo al rey, mátalo, o no le dijo al rey, haz esto con Siba. Él dijo, ¿qué derecho tengo yo para clamar más al rey, para pedirle más? Suficiente lo que me has dado, sentarme entre esos convidados. Y el verso 29 habla acá cuando el rey ya escucha todo el relato de Mefiboset y el rey le dice, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Él es nuestro juez justo? ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Él hace justicia? No te venguéis tú, dice la palabra. Deja que actúe la justicia del Padre, porque en la ira del hombre no actúa la justicia del Creador. Y vemos aquí a un rey, al rey David, que le dice, ya no me digas más nada. Ya no me digas que tú no quieres nada, ¿verdad? Él dice, yo he determinado algo. Y lo que determino es que se dividan las tierras. Tremendo, ¿no? Recordemos un poquito que cuando Siba le dijo a David que Mefiboset lo abandonó, que Mefiboset se fue con Absalón, ¿qué hizo David? Recordemos lo que hizo. David le entregó a Siba todas las tierras y las propiedades de Mefiboset. Eso ya lo vimos en el capítulo 16. Entonces, ¿qué pasa? Cuando David escucha toda la historia, escucha todo el relato que le dice Mefiboset, David no se retractó de su promesa que le hizo a Siba, a pesar de que ésta fue hecha bajo circunstancias fraudulentas, o sea, con engaño, ¿verdad? Porque el rey ya había dado una promesa, ya le había dado una palabra a Siba, le dijo, toma todo lo que era de Mefiboset, porque el rey estaba enojado. Pero vemos acá el rey juzgando justamente, ¿sí? Aunque no se retractó de lo que le entregó a Siba, sin embargo, sí disminuyó la recompensa de Siba. Es decir, al ofrecer la división de las tierras, porque le dijo que se dividan las tierras entre Siba y Mefiboset, que se dividan las tierras o sea, se dividan todas las propiedades que David le había entregado por la mentira y el engaño de Siba. Miren, qué tremendo esto, porque David, recordemos, que tomó una decisión a favor de Siba cuando él se encontraba en circunstancias difíciles. Él se encontraba en esas circunstancias cuando su reino se venía abajo.
cuando Absalón lo andaba siguiendo, ¿sí? Y cuando escuchó la mentira de Siba y le dijo, bueno, Siba, cógete todas las tierras que yo le di a Mefiboset, tómalas tú. Y resulta que era la palabra del rey, ¿verdad? Entonces, vemos acá que no se retracta de la promesa que le hizo a Siba, pero sí le cambia la forma, le disminuye, es decir, le dice, se van a dividir las tierras. Y esto nos lleva a meditar a nosotros como creyentes de no tomar decisiones en momentos que estamos atravesando circunstancias difíciles. Usted no haga promesas a la ligera. Usted no tome decisiones a favor de nadie ni en contra de nadie cuando usted esté pasando en un estado emocional, ¿verdad? Difícil, porque las emociones gobiernan a muchas personas, ¿verdad? Y más adelante es que ven las consecuencias, así como David, ¿verdad? Y esto también, por otro lado, nos lleva a ver que el rey puede cambiar, ¿verdad? La forma de las cosas como quieren que se haga. Nuestro rey, aunque haya dado una palabra, él no se retracta de su palabra, pero sí le cambia la forma. Entonces, miren, ¿esto por qué? Porque él es soberano y él puede hacer como quiere. Él hace como le parece. Él hace como a él le place. ¿Quién le va a reclamar algo que haga el rey? ¿Quién podrá ir a reclamarle algo que haga nuestro rey de reyes si él es el soberano? Verso 30. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Era lo suficiente. Cuando escucha esto, Mefiboset, de que se dividan las tierras, ¿verdad? Mefiboset le dice al rey, no, 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 mi rey, mi amo, mi Adón, deja que Siba se quede con todo, deja que Siba se quede con todo, ¿verdad? Le dice que él estaba contento, ¿verdad? Solamente de saber que el rey estaba vivo, que el rey volvió a palacio, que el rey volvió a estar gobernando a Israel. O sea que Mefiboset estaba contento con dejar que Siba se quedara con toda la propiedad, con tan solo saber que David seguía reinando. ¿Qué puedo ver yo en el corazón de un Mefiboset? Para Mefiboset era más importante el reino que las cosas materiales. Para Mefiboset era más importante saber que el reino estaba estable, porque antes había una guerra. Sí, el reino de David era más importante para Mefiboset que su enriquecimiento personal. ¿Cómo está nuestro corazón en este tiempo? Qué corazón tan diferente, ¿cierto? Siba y Mefiboset. Mefiboset dijo, déjale que él se quede con todo. Déjale, en fin de cuentas, yo no tenía nada, yo estaba en lo de Bar. Déjale que él se quede con todo. Y resulta que muchas veces nosotros como creyentes o muchos creyentes, sí, su corazón se daña cuando ve la riqueza del reino. Su corazón se daña porque más importante es la riqueza, porque más importante es lo material que el reino. Que nuestro corazón sea como ese Mefiboset, que más importante sea la estabilidad del reino que nuestros propios intereses. Vemos a un Mefiboset que no se interesó por las tierras, no se interesó por su propio enriquecimiento, no se interesó por nada material. Para él lo era todo que su rey viniera a tomar posesión de su reino en paz. ¿Será que verdaderamente nosotros estamos del lado del reino, buscando el reino, o queremos que se solucionen nuestras propias situaciones que en este momento tenemos? Sí,
Muchos creyentes están más preocupados por sus derechos, por sus intereses, que por los del reino. Aquí Siba, Mefiboset, si hubiese tenido otro corazón, hubiese dicho, no, si eso tú me lo diste a mí, rey David, quítale a Siba, porque yo fui primero el que heredé, tú me lo diste a mí, y a mí debe de dármelo y todo. Vemos acá que el corazón de Mefiboset no estaba así. Mefiboset no estaba preocupado en defender sus derechos, sus intereses, sino que él dijo, lo primero, lo más importante, es el reino. ¿Sí? Qué hermoso es que cuando nosotros como creyentes más importante es o más interesados estamos por las victorias de nuestro rey que por nuestros propios derechos. Esa debería ser la actitud de todos aquellos que nos sentamos a la mesa del rey, de todos aquellos que hemos sido convidados a la mesa del rey. ¿Para qué queremos la mesa del rey? ¿Para qué queremos estar al lado del rey? ¿Será que verdaderamente estamos mirando y cuidando de su reino? ¿O estamos peleando por nuestros propios derechos, por nuestros propios intereses? ¿Qué tal Mefiboset, llegando donde David y diciéndole, ese Siba es un traidor, ese Siba es un engañador, rey, ese Siba, mira lo que me hizo? Él no se defendió ni buscó venganza del que lo calumnió, del que lo difamó, del que lo engañó, del que lo traicionó. Él dejó que su rey juzgue. Deja que el rey de reyes juzgue tu causa. Deja que el rey de reyes, el juez justo, juzgue tu causa. Quizás de forma literal sea así para ti, tierra, casa, herencias. ¿Qué es lo que quieres que el rey juzgue? Quizás hay muchos engañadores, como Siba, diciendo que son creyentes, pero su corazón está lleno de codicia, como el tuvo el de Siba. Muchos creyentes están como en el corazón de Siba, que se han aprovechado o se aprovechan de la oportunidad. Deja que el rey juzgue tu causa. Deja que el rey sea el que obre justicia a favor tuyo. Ocúpate primero de buscar el reino de Adonai y él juzgará tu causa y todas las cosas vendrán por añadidura. El juez justo de toda la tierra, él no abandona a sus hijos y él sabe juzgar con justo juicio. Amén. Que esta enseñanza en este tiempo sea para ustedes de mucho provecho.